Ana Luisa González, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida. Buen día, Liz. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Su impresión, abogada, después del debate del día de ayer, en redes sociales muchos decían que faltaron propuestas y sobraron ataques. ¿Qué dice usted ante eso? Mi impresión es que el pueblo ecuatoriano ha ganado. Nos volvimos a encontrar después de 15 meses en exactamente el mismo espacio en donde hace 15 meses el pueblo ecuatoriano escuchó mentiras que jamás se cumplieron y fue lo que dije de entrada, ¿no? Ya hubo propuestas supuestamente que se iban a cumplir en 15 meses, nunca se cumplieron, hubo mentiras y ahora, ¿qué nos motiva a poder creer como pueblo ecuatoriano a que las propuestas sí las van a cumplir, ¿no? La reflexión es para los ecuatorianos, el poder contrastar, el poder ver que sí, te ofrecieron muchísimas cosas en salud, en educación, en seguridad, como candidato para hacerlas en estos 15 meses y no se las hizo, sino que se hizo todo lo contrario, ¿no? Dijeron no vamos a subir el IVA, lo subieron. Vamos a bajar el precio de los combustibles, lo subieron. Que todos los graduados del colegio iban a entrar a la universidad, se quedaron fuera del sistema educativo cerca de 250.000 jóvenes, y así. Y ahora hablar de esas propuestas, a propósito de que muchos decían que eso fue lo que faltó, mientras usted decía, Noboa, no mientas, él decía, Luisa, te desdolariza. Empecemos quizás por el tema económico, ¿no? Usted ha sido enfática en algunos momentos en decir que no va a desdolarizar, cuando coidearios suyos se refieren a los ecuadólares, usted dice que son ellos, que no es Paola Cabezas ni Andrés Arauz, por mencionar a dos de ellos, los que van a gobernar, sino usted, pero son personas de su mismo movimiento, de su entorno cercano. ¿Cómo pensar o cómo entender también esos pensamientos entonces tan distantes? Bueno, hay que ser muy claros, ¿no? Primero, yo no miento, y quien dijo los ecuadólares es la señora Natalie Morillo, es asambleísta de ADN, dijo que mientras Daniel Noboa sea presidente habrán los ecuadólares. Y yo voy a hablar desde lo que es la Revolución Ciudadana. Nosotros gobernamos 10 años, fortalecimos la dolarización. Y hay una norma básica que es el Código Orgánico Monetario Financiero, una norma orgánica, que está la Constitución y luego están los códigos orgánicos. Y allí dice claramente en el artículo 94, 95, si mal no recuerdo, que todas las transacciones se harán en dólares de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted no está de acuerdo entonces en una dolarización a la ecuatoriana? No, esa es una expresión que probablemente se confundieron, mis compañeras no manejan el tema. Yo lo he dicho claramente, con todo el respeto y cariño, ellas son asambleístas, se dedicarán a lo suyo. Pero sí es claro aquí dos acciones. Nosotros propusimos que se haga una enmienda constitucional en 2021 para que el dólar conste en la Constitución. Yo firmé como asambleísta. Daniel Noboa era asambleísta, no firmó. Ahora mismo nuestra bancada quiso nuevamente hacer una enmienda constitucional para poner el dólar como nuestra moneda oficial. Daniel Noboa, a través de su bancada, lo rechaza. En el que, para que se reconozca el dólar como la moneda ecuatoriana. Y ahí eso es una broma, ¿eh? Eso es una mala pasada al pueblo ecuatoriano. Un decreto ejecutivo es nada. Un decreto ejecutivo se hace como se deshace. Como él toma una decisión, luego da marcha atrás. Un decreto ejecutivo no tiene ningún valor. Valor tiene el Código Orgánico Monetario Financiero, en donde consta que el dólar es la moneda de pagos y de curso legal y de transacciones dentro del Ecuador, y eso lo pusimos nosotros. Pero eso quiere decir que en caso de llegar a la presidencia no implementaría una moneda electrónica. Nosotros hemos sido claros en que la Constitución, queremos que en la Constitución conste el dólar, lo dice el Código Monetario Orgánico Financiero, lo pusimos nosotros mismos, vamos a fortalecer y ahora las transacciones electrónicas se hacen. Pero sí tarjetas o no, de crédito. O sea, sí sería partidaria de alguna moneda electrónica. Se puede, a ver, las monedas electrónicas no son de curso legal, hay problemas, por ejemplo, Nayib Bukele empezó a trabajar con monedas electrónicas, dio marcha atrás. Nosotros vamos a tener tal cual tenemos el dólar y transacciones que se realicen serán con dólares de Norteamérica. Para este año, el actual gobierno ha hecho una proyección de, por recaudación de ese IVA, que hoy está al 15%, tener más o menos 10.000 millones de dólares. Usted dice bajar ese IVA otra vez al 12%. ¿Cómo se compensaría lo que el país dejaría de recibir por esa recaudación? Bueno, vamos a ver, una vez más. Y esto no es un ataque, es una realidad, ¿no? Daniel Noboa mintió cuando dijo que no iba a subir ni IVA ni impuestos y subió el IVA 3 puntos. ¿Para qué dijo que subía el IVA? Y partamos de allí. ¿Para qué subió el IVA? Para darnos seguridad. Y yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿ustedes se sienten más seguros
No, ¿verdad? Porque se recauda 1.300 millones de dólares que debieron haber sido invertidos en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en mejorarles las condiciones de vida, el equipamiento y demás, y no se lo invierte, sino apenas 140 millones alrededor de esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que esto compense cuando yo baje el IVA? Pues vamos a reactivar la economía, a recuperar esos recursos por otro lado. Pero por ejemplo, lo hizo a través de la obra pública. También, concluyamos esto. Por ejemplo, cobrarle a los deudores del SRI, deuda que tienen firme la familia Noboa, que es el más grande deudor en el país, y que Daniel Noboa dijo que a su familia no se toca, que a su familia no se le cobra las deudas del SRI. Y yo le pregunto a los ecuatorianos, si usted no le paga al SRI, ¿qué le ocurre a usted? Acá van años de no querer pagar una deuda en firme, la familia más rica del país, que gobierna, de hecho, y que el presidente dice que no, que a su familia no le va a cobrar la deuda. La única verdad que ha dicho, hasta el día de hoy. ¿Usted pondría la inversión pública versus la inversión privada, dándole prioridades a la inversión pública como para atraer más capital al país? Es complementaria, ¿no? Primero, vamos a partir de algo. La inversión pública y la inversión privada son complementarias. ¿Y por qué digo esto? Nosotros como Estado vamos a invertir en salud, en educación, en seguridad, y esto va a empujar a la economía y va a hacer que crezca. Pero la empresa privada va a ser un gran aliado. Tenemos alianzas público-privadas, alianzas estratégicas. ¿En qué van a invertir? En infraestructura, sí, carreteras que se pueda concesionar, en electricidad, proyectos fotovoltaicos, eólicos, hidroeléctricos como Cardenillo, como Santiago, que se requiere que se lo hagan, como la misma refinería del Pacífico, que en el 2017 hubo inversores y no dieron paso a esto. Pero para eso se requiere también la confianza de los mercados. Y cuando usted mencionó en la primera vuelta que iba a bajar el IVA, el riesgo país aumentó. Y ese es un medidor también de esa confianza o de la preocupación que pueden tener los mercados internacionales. Hablemos con datos y con cifras, ¿no? Sí procuro ser bastante rigurosa, reconozco de esto además. La inversión extranjera de este año y medio del gobierno de Daniel Noboa es la peor inversión extranjera que hemos tenido en los últimos 10 años. No viene la inversión extranjera al Ecuador. ¿Por qué no viene? Porque necesitan seguridad jurídica, necesitan confianza. ¿Cómo se construye la confianza? Primero, la seguridad jurídica y la confianza. La seguridad jurídica, respete la Constitución, respete las leyes. Yo sigo preguntándome si Daniel Noboa pidió o no licencia, encargó o no a la vicepresidenta electa en las urnas y conforme a la Constitución y a las leyes. Luego, respetar los tratados internacionales. Se invade sedes diplomáticas, se pelea con países de diferentes regiones del mundo, con Rusia, con México, habla mal de los vecinos, etcétera. Eso hace que cuando tú no respetas, no venga la inversión extranjera. Y lo siguiente, la confianza parte por saber decir la verdad y que la gente sepa que enfrenta a un gobierno que cuando dice algo, eso es lo que se va a hacer. Y pero vamos también a construir... parte importante, abogada, la institucionalidad, ¿no? Por y supuesto. Ayer también se puso sobre la mesa ese tema. Se trajo a colación lo que se ha puesto también en conocimiento que tiene que ver con este chat del caso Ligados. Ayer el candidato presidente Daniel Noboa le decía que usted figuraba como la rana dentro de estos, la rana René dentro de estos chats. Usted dijo rana, pero no del cartel de los sapos. Algunos interpretan como el reconocer que sí ha estado dentro de esas conversaciones. Bueno, vamos a ver. Yo hice propuestas. Si ustedes miran, dentro de cada eje hubo propuestas técnicas rigurosas que además están respaldadas por las propuestas que están en mis redes sociales, ¿no? El plan Protege, Acoge, Impulsa, entre otros. Y lo siguiente es que lo que se recibió fueron ataques constantes de chats que nadie ha verificado que sean reales, que yo no los he visto, pero que también hay muchas dudas de que esos chats pasaron primero por el Palacio de Carondelet. ¿Hay dudas o certezas de eso? Hay dudas totales de que esos chats sean reales, no hay una rigurosidad, no hay cadena de custodia, que al parecer se ha roto, pero en todo caso, yo lo que le dije claramente, a mí no me falta el respeto. Es un hombre que está acostumbrado a ningunear mujeres, a maltratar mujeres, que tiene denuncias, que persigue a mujeres. Le gusta pelear con mujeres. Pero usted sí dijo rana, pero no del cartel de los sapos. No, ya llega un punto en el que yo sí le voy a decir, bueno, la gente de mi entorno me conoce, tengo mi carácter y yo no me dejo faltar el respeto de nadie. Y sí, yo cogí y le dije eso, no aceptando
que yo sea ninguna Rana René y demás. Esa es su ofensa, su manera de tratar a las mujeres. Perdón que me indigne por esto, pero yo no voy a permitir que ningún majadero me venga a faltar el respeto. ¿No conversó con el señor Verduga sobre selección, procesos de selecciones a través del CPCCS? Jamás en mi vida, jamás he conversado con Augusto Verduga sobre temas del CPCCS. Una sola vez nos sentamos a conversar, y lo digo claramente delante de los ecuatorianos, una sola vez en mi vida conversé con el señor Verduga y fue por un tema, cuando éramos precandidatos a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Y él me pidió conversar para decirme que si salía yo, pues iba a apoyarme y que lo apoyara a él si él era el candidato. Y lo cual yo le dije, soy la presidenta de la Revolución Ciudadana, apoyaré al candidato que sea. Yo tampoco estaba segura de quién iba a ser. También estaba Paola Pavón, Gustavo Yal, muchísimos nombres que estaban como posibles candidatos. La única vez que conversé fue para ver cómo sumábamos para levantar este país. A propósito de que hablábamos del Consejo de Participación Ciudadana, un organismo cuyas decisiones siempre están envueltas en polémica, ¿usted es partidaria de que sigue existiendo o más bien, ya que propone una asamblea constituyente, tratar la permanencia o no de esa institución? Bueno, ser clara en por qué nace el Consejo de Participación Ciudadana, y nace para que hayan concursos transparentes en donde no regales puntos por mi simpatía y alguien que saca 10 sobre 20 llegue a ser una autoridad de control, sino que se elija técnicamente los mejores hombres y mujeres, que den exámenes transparentes, que se valore la parte técnica, el conocimiento de las diferentes áreas. Este Consejo de Participación nace porque antes las instituciones de control se repartían en el Congreso, recordemos cómo era, ¿no? Se armaban allí los repartos, venía un partido, el otro, el que más pedía, el que más ponía, el que más recibía, votaba a favor de X, Y, Z persona que iba a la Contraloría, a la Fiscalía, a las diferentes instituciones. Pero también a este organismo se le cuestiona que precisamente el ser apolítico o no, y el hecho de que si existe o no transparencia en los concursos que ejecutan. Sí, recordemos por qué el Consejo de Participación Ciudadana está como está. Y esto viene desde el Trujillato. Destrozaron la institucionalidad del país, destrozaron todo, violaron las normas, la Constitución, las leyes con la consulta mañosa del 2018 y de allí para acá todo ha sido un desastre, destruir el país totalmente, destruir la institucionalidad, destruir, la Contraloría solamente sirve para perseguir, la Fiscalía no toma cartas en el asunto en temas muy delicados de corrupción, de narcotráfico, la mayor parte de denuncias están en investigación previa, no llegan a formulación de cargos, pusieron a las personas menos capacitadas a dirigir instituciones claves en el Estado para garantizar la seguridad. En caso de lo cambiaría. Yo no lo cambiaría, lo fortalecería, sí, pondría más mecanismos de control para que haya transparencia en los procesos de selección de quién va o no a ser autoridad de control. El día de ayer usted dijo que sí reconocería el gobierno de Nicolás Maduro y que lo haría también para poder deportar a todos los venezolanos que han ingresado de forma irregular. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A cuántos va a deportar? Bueno, aquí hay dos temas fundamentales. Primero, el gobierno de Nicolás Maduro, yo lo dije claramente, ¿no? Igual que Estados Unidos, para poder llevar cierto tipo de relaciones necesita reconocer con quién te vas a sentar al frente. Lo mismo haría yo, lo mismo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en este caso particular, porque lo siguiente es que el presidente Noboa, a través del decreto 370, deja un ingreso masivo, desproporcionado, irregular de venezolanos al Ecuador. No se hace un filtro adecuado. Pero en el 2008 el expresidente Correa abrió las fronteras, quitó el visado y ahí ingresó gran cantidad también de venezolanos. Eso tampoco se lo debe dejar de desconocer. Eran otras circunstancias en América Latina. No teníamos que los carteles de la droga tenían tomado el país, la violencia, la delincuencia, éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Las circunstancias son diferentes ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, el devolver, sí, a los venezolanos que están de manera irregular, que no han entrado de una manera regular al país, que no han legalizado su estatus y que muchos están vinculados a casos de violencia. ¿Ha calculado cuántos son? ¿Perdón? ¿Ha calculado cuántos son? Bueno, de la población penitenciaria tenemos 3.000 extranjeros, ¿no? Exactamente la cifra de cuántos son venezolanos no la tengo ahora mismo, pero sí hay 3.000 extranjeros dentro de la población carcelaria, según el último censo carcelario, ¿no? A ellos, pues, tomar un vuelo y devolverlos a su país, y para eso sí se requiere coordinar con Venezuela.
Usted decía que es partidaria de una asamblea constituyente. Dentro de los apoyos que va sumando, por ejemplo, el presidente de la CONAIE ha dicho que ellos se oponen totalmente. ¿Eso no pudiera ser el camino inicial de una fricción de criterios que comienzan a tener estas líneas rojas que pudieran complicar el camino más bien de conciliación más adelante? Sí, yo he sido clara en decir que no es una urgencia ahora mismo una asamblea constituyente, y lo hemos hablado en las mesas de diálogo, incluso con los movimientos de izquierda, con los movimientos indígenas. No es una prioridad nuestra ahora mismo una asamblea constituyente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a garantizar los derechos y más adelante analizaremos si esto corresponde o no. Y ahí veremos, sentados en la mesa de diálogo, si se hace o no una asamblea constituyente. Por el momento no es nuestra prioridad. ¿Se ha reunido con Leonidas Issa? No hemos hablado a través de diferentes voceros, no hemos tenido todavía la oportunidad de sentarnos frente a frente con Leonidas Issa. Sí lo he hecho con otras organizaciones que me han pedido cita y estamos coordinando un tiempo en el que podamos sentarnos ya los diferentes organizaciones de izquierda, la misma Ecuarunari, CONAIE, Pachacutic, y podamos tener una mesa amplia, abierta, porque son muchas más las coincidencias para construir este país y el apoyo que hemos recibido de los sectores de izquierda, que tenemos claro que la realidad que estamos viviendo no puede continuar 4 años más, que necesitamos un cambio y que necesitamos recuperar la libertad, la justicia, la dignidad de nuestros pueblos. 2 millones de empleos, dijo usted el día de ayer, en 4 años para subir la afiliación al IES y darle sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Bajo el actual Código Laboral o reformas? Bajo el actual Código Laboral, si hubiera que hacer una reforma, siempre sería, primero, jamás el contrato por horas. Segundo, respetar la afiliación al IES, el empleo digno. Con ese código que tenemos hoy, vamos a generar los puestos de trabajo, junto con la empresa privada. Aquí es fundamental porque vamos a trabajar de forma complementaria. Créditos productivos a través de CFN de hasta $500,000 a la industria, a las empresas, con una tasa de interés de máximo 7.5% para empezar a reactivar la economía, dar confianza al mercado internacional para que venga la inversión extranjera, las rondas petroleras que están pendientes también y muchísimo más para poder generar esos puestos de trabajo que necesita nuestra patria. Pero el IES requiere reformas también, está en agonía y así lo han dicho algunos expertos, han elaborado planes, pero no se da paso porque cualquier medida pudiera ser también antipopular. En este caso le pregunto, ¿usted subiría quizás el valor de la aportación, extendería los años para la jubilación? Mire, lo que necesita el IES, y fui muy clara, lo que necesita es subir el número de aportantes, ¿no? Y con eso sostienes el IES, subiendo el número de aportantes. ¿Cómo lo subes? Generando empleo. Lo que no vamos a hacer jamás es aumentar los años para jubilarse, que es una propuesta que ha hecho el delegado del señor Noboa ante el Consejo del IES en 2 ocasiones, en el 2024 y ahora en el 2025 en enero, volvió a decir que sí o sí van a aumentar la edad de jubilación. Eso no lo voy a hacer jamás. ¿Subir el valor de la aportación? No, tampoco está previsto subir un valor de la aportación. Lo vamos a hacer sostenible, también poniendo a gente capaz al frente del IES, no por reparto, no con los amigos que sales de fiesta, sino con gente técnica. Los mejores hombres y mujeres serán quienes sean parte de mi gobierno, independientemente de a qué partido político han pertenecido, de en qué gobierno han trabajado. Si son los mejores hombres y mujeres más capaces, bienvenidos al gobierno de Luisa González. ¿Cómo va a combatir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos? Algo que usted mencionó ayer haría dentro del plan de seguridad. Tienes primero aquí la UAFE, ¿no? Como gobierno nacional. Y ojo, a la UAFE le quitaron presupuesto, la han desarmado prácticamente y no se está tomando medidas. La UAFE la voy a fortalecer, darle el presupuesto necesario y hacer el seguimiento de esas rutas del dinero ilícito que es el que sostiene y mueve a estas mafias que nos siembran el terror en las calles. Estas propuestas que implican un financiamiento llevan la pregunta detrás de cómo se va a financiar, con qué recursos lo va a hacer. Por supuesto, es necesario los recursos. Primero vamos a cobrar a los deudores del SRI, el señor Noboa tendrá que pagar. ¿Cuánto va a recaudar de eso? Está planificado cerca de 1.500 millones de recaudación a las deudas en firmes a través del SRI. Hay las rondas petroleras, cerca de 1.000 pozos que no están optimizándose la producción petrolera. 100 por lo menos vamos a poner ya a trabajar en esas rondas, aumentar la producción petrolera. Luego a través de la inversión extranjera que vendrá en mi gobierno y la inversión pública, dinamizas la economía y recaudas más a través de rentas. ¿En qué áreas es esa inversión? Por ejemplo, en minería.
Con minería vamos a partir haciendo una moratoria y una auditoría porque la minería ilegal se ha tomado nuestras zonas mineras, revisar que se esté pagando y trabajando adecuadamente, que los recursos de las minas que están ya explotándose se queden en el Ecuador. Así que en eso hemos sido muy claros, ¿no? En la minería. Y se va a respetar, esto es fundamental, se va a respetar la voluntad popular expresada en las urnas, tanto en Quimsacocha como en Cuenca, en donde no se puede hacer proyectos mineros en zona de recarga hídrica, y en esto la Constitución de la República es muy clara, ¿no? Vamos a respetar también nuestros recursos naturales. Pero ahí también los movimientos de izquierda pertenecientes al conglomerado indígena dicen no al extractivismo, no a la minería, no al petróleo. No, yo he sido muy clara con ellos, ¿no? Hay zonas donde sí se va a hacer extracción petrolera, minera, y otras que hay que protegerlas, como digo, en Azuay, en Cuenca, en Quimsacocha, en zonas de recarga hídrica no se puede hacer proyectos mineros, y sobre todo la voluntad popular respetarla. En otras zonas también sí se podrá hacer, y eso en la mesa de diálogo pues irá saliendo. Algo fundamental que lo dice la Constitución de la República es hablar con los pueblos y nacionalidades en la consulta previa. Se hace la consulta previa, se llega a los acuerdos y se hace la inversión que corresponda. ¿Con qué países le gustaría trabajar en conjunto quizás en la lucha contra la delincuencia? ¿A quiénes acudiría en caso incluso de financiamiento? ¿Serán los multilaterales de crédito aliados también en caso de que usted sea gobierno? Por supuesto, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y demás, lo primero es Colombia. Y en esto ya he hablado con el presidente Petro, controlar nuestras fronteras. La droga que ingresa al Ecuador viene por toda la zona del Putumayo. Hay que tomar control de nuestras fronteras. He hablado con algunos presidentes latinoamericanos como el presidente Lula, el presidente Orsi, la presidenta Xiomara Castro, para poder tener esa integración, pero en materia de seguridad específica... Con ninguno de ideología de derecha. No, por supuesto. En materia de seguridad, siendo específicos en seguridad, estamos trabajando ya con la Embajada de Estados Unidos también, viendo qué proyectos hay para fortalecerlos y recibir esa cooperación. He sido muy clara con ellos en decirles que necesitamos la cooperación y el apoyo de Estados Unidos. Igual lo hemos hecho con la Unión Europea. Me he reunido con los embajadores de la Unión Europea para pedir su apoyo y su aporte para sacar adelante mi país en materia de seguridad, en comercio, en industria, en traer a la inversión extranjera. Banco Mundial también estuvimos conversando y viendo las líneas de crédito por las cuales podemos fortalecer a la industria, al sector privado, a los empresarios, y también trabajar en infraestructura, en vialidad, en vivienda, en educación, para poder garantizar el acceso a una vida digna de los ecuatorianos. Con Estados Unidos esta cooperación se traduciría en recursos económicos, tecnológicos, recurso humano, que vengan quizás a bases nacionales a apoyar ya en materia de logística, operatividad. Es importante esa pregunta, Liz, porque se menciona mucho la base de Manta. De todos los diálogos con Estados Unidos, con el embajador y con los equipos técnicos, han sido muy claros en que ellos no están interesados en poner una base militar en Ecuador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A continuar la cooperación en cuanto a formación, en cuanto a recursos, en cuanto al apoyo en inteligencia, en sistemas tecnológicos. En eso sí vamos a trabajar, y los dos estamos de acuerdo, tanto el personal representante de Estados Unidos en Ecuador como mis equipos técnicos y Luisa González. Usted dijo también que en el tema de educación va a regresar al trabajo a aquellos maestros que han sido despedidos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto implica eso en salarios y cómo lo va a financiar también? A ver, esto es clarísimo, ¿no? Sin educación no puedes sacar adelante nuestra juventud. El costo social más caro que estamos pagando es sacar a los 172,000 niños y jóvenes del sistema educativo. ¿A dónde van? ¿A dónde van a parar? ¿Pero cuántos profesores son los que regresarán a su trabajo? ¿Y cuánto implica eso también, como le digo, en pago de salarios? Eso lo tenemos que calcular ya exactamente, porque no hay transparencia en las cifras. Como ustedes pudieron ver el día de ayer en el debate, el señor Noboa no sabe ni siquiera cuántos jóvenes han salido del sistema educativo en el último año. Se contradice cuando las cifras están claras dentro del Ministerio de Educación y Finanzas también. Pero el número exacto de lo que se requiere
por unidad educativa a nivel nacional, que son casi 13.000 unidades educativas. Habrá que sentarse y ver exactamente el número de maestros y maestras. Y los que están actualmente trabajando se les va a dar el nombramiento definitivo. ¿Por qué? Porque llevan ya, con contrato ocasional, llevan más de 2, 3 años y entonces eso quiere decir que su actividad no es ocasional, sino permanente, que requieren un nombramiento definitivo. ¿Qué logramos con el nombramiento definitivo? Más allá de la parte humana, la tranquilidad, la seguridad de que no te van a despedir en cualquier momento, es gente que se puede comprometer con un crédito de vivienda, por ejemplo, que lo vamos a dar a menos del 5%, y con esto también se reactiva la economía, yo recaudo más recursos para pagar las diferentes actividades que vamos a hacer dentro del Estado. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Gracias, Liz, gracias a ustedes, un abrazo.